hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Qué bueno es poder ver la iglesia con gente de vuelta después de algunas semanas un poquito difíciles. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a comenzar una serie de sermones. Una vez al mes vamos a detenernos a pensar en el Evangelio. Ese es el propósito de esta serie, meditar en el Evangelio. Así que los animo a que puedan buscar al Señor, orar, pensar en esta serie, pedirle al Señor que nos ministre, que sea de bendición para nuestras vidas. Y para comenzar hoy, los invito a que abran sus Biblias en Colosenses, capítulo 1. Vamos a meditar a partir del versículo 21, pero vamos a leer a partir del versículo 15. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en todo tenga la preeminencia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en los cielos, en la tierra, o las que están en los cielos. Versículo 21. Y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Palabra de Dios. Oramos al Señor antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que por medio de tu palabra en esta mañana, todos aquellos que te conocemos podamos tener confianza, seguridad, aliento, de que todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo, de que Él es la esperanza del Evangelio. Te pido que todos aquellos que no te conocen hoy puedan reconciliarse con vos por medio de tu Hijo. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Quisiera comenzar esta mañana contando una anécdota que ocurrió el 20 de marzo de 1862 en la iglesia que pastoreaba Charles Spurgeon. Como muchos de ustedes saben, Charles Spurgeon fue uno de los grandes predicadores de la iglesia en el siglo XIX. Y Spurgeon tenía una peculiaridad,
y es que todos los domingos en su iglesia él predicaba el Evangelio. Y todos los domingos hablaba de Cristo. Y ese 20 de marzo, un teólogo muy importante, un experto de la Biblia, visitó la iglesia de Spurgeon y Spurgeon se paró a predicar y vio a ese hombre sentado y lo conoció y sabía que ese hombre ya lo había escuchado predicar. Y la ocasión anterior, cuando Spurgeon predicó, Spurgeon había predicado el Evangelio también. Y esta vez Spurgeon se proponía predicar el Evangelio una vez más. Así que Spurgeon comenzó su sermón con las siguientes palabras. Se encuentra hoy presente entre nosotros un doctor en teología que me escuchó predicar hace ya algunos años. Desde su lugar de residencia en los Estados Unidos, nos visita nuevamente hoy. Dice Spurgeon, no puedo evitar imaginarme, cuando veo su rostro, que él va a pensar que estoy obsesionado con este viejo tema. Y que entono siempre la misma melodía, que no he avanzado ni una pulgada en ningún dominio del pensamiento, sino que sigo predicando el mismo viejo evangelio, de la misma vieja manera que lo he hecho siempre. Concluye Spurgeon y dice, si este hombre piensa eso, está en lo cierto. En pocas palabras, dice Spurgeon, esta mañana voy a predicar lo que predico siempre. Y no me canso y no quiero predicar otra cosa. Uno de los desafíos que enfrentamos como cristianos es que después de que el Señor nos salvó, queremos crecer y queremos avanzar en nuestra fe. Muchas veces estamos disconformes con nuestra fe y eso es algo bueno, estamos inquietos, queremos avanzar, queremos crecer. Y nos ponemos a pensar de qué manera podemos conocer más a Dios, de qué manera podemos ser más maduros. Si tan solo pudiéramos servirlo mejor, amarlo más, ser más santos, llorar más por nuestros pecados, tener más gozo, tener más gratitud. Y si pudiéramos viajar al 1800 y hablar con Spurgeon, probablemente él nos diría, necesitas el Evangelio, necesitas escuchar hablar de Cristo. ¿Estaríamos conformes con esa respuesta? El problema con la respuesta que nos daría Spurgeon es que muchas veces, hermanos, cuando nosotros pensamos en la vida cristiana y en el Evangelio, pensamos que el Evangelio es ese mensaje que escuchamos al comienzo de la vida cristiana. Es el ABC, son los primeros pasos para ser un cristiano. Pero después de eso, lo que ahora necesitamos, pensamos, es algo más que lo que el Evangelio nos ofrece. Si queremos estar firmes, si queremos crecer, si queremos perseverar, seguramente necesitamos buscarlo en algún otro lugar aparte del Evangelio. Es precisamente con este pensamiento con el que Pablo está lidiando en la epístola a los Colosenses. Es con eso con lo que Pablo está lidiando en el texto que tenemos hoy. Los hermanos de Colosas habían escuchado el Evangelio, habían creído, habían sido transformados por el Evangelio, pero estaban inquietos y en su corazón tenían buenas intenciones de querer crecer, de querer buscar más, de querer una vida más plena. Y esa puede ser tu situación y esa puede ser mi situación. Pero estos hermanos estaban en peligros, porque diferentes maestros les estaban diciendo que ellos necesitaban algo más de lo que ya tenían en el Evangelio. Alguien podría sugerirnos que necesitamos tener una experiencia sobrenatural, aparte
de lo que ya tenemos en Cristo. Alguien podría sugerirnos que necesitamos conocer otras verdades, que necesitamos ser más sabios, aparte de lo que nos ofrece el Evangelio. Otras personas podrían sugerirnos que tenemos que cumplir con ciertas reglas, con ciertos requisitos, para que Dios nos bendiga, para poder tener una vida cristiana plena, para poder mejorar la fe que ya tenemos. Y de diferentes maneras podemos buscar algo con buenas intenciones, pero aparte de lo que ya tenemos en el Evangelio. Mejorar nuestra vida cristiana aparte de lo que ya tenemos en el Evangelio. El texto que acabamos de leer esta mañana a partir del versículo 21 nos va a enseñar dos verdades para todos aquellos que quieren tener una fe auténtica, plena, verdadera, sin nada que le falte. Dos verdades para aquellos que quieren crecer en la fe. Y si estás acá y no sos cristiano, el texto que acabamos de leer va a enseñarte dos verdades para que puedas ser cristiano hoy, en esta mañana. En primer lugar, la primera verdad es que tenemos reconciliación completa en Cristo. Tenemos reconciliación completa en Cristo. El apóstol se para en el presente y hace que los colosenses miren hacia atrás, miren el ahora, el hoy, y miren al futuro, hacia adelante. En los versículos que leímos antes, a partir del versículo 15, Él les dijo que Cristo es el Dios supremo de toda la creación y que Cristo ha venido a este mundo a morir en una cruz para ofrecer reconciliación a todos aquellos que quieran volverse a Dios. Eso es lo que Pablo dice hasta el versículo 20. Este es el mensaje del Evangelio, que Cristo ha venido a reconciliar todas las cosas por medio de la cruz. Que la cruz es ese lugar donde Dios, por medio de Cristo, se reconcilia con los hombres. Por medio de la sangre que Cristo derramó, Dios ofrece paz a los hombres. Y cuando llegamos al versículo 21, lo que Pablo hace es tomar la verdad del Evangelio, de esa reconciliación que tenemos en Cristo, y hablarle a los colosenses, hablarles sobre su experiencia, hablarles sobre ellos. Y aunque ustedes, dice el versículo 21, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, Pablo les dice, miren por un momento al pasado y recuerden quiénes eran ustedes. Miren hacia atrás y piensen y no olviden que ustedes estaban alejados de Dios. Tan alejados que entre Dios y ustedes no había absolutamente nada, un abismo de distancia. La relación de cualquier persona en este mundo con Dios es una relación de enemistad. Ustedes, dice Pablo, estaban alejados y eran de ánimo hostil. Ustedes estaban separados, dice Pablo, pero entiendan, no solamente separados. El vínculo entre ustedes no era un vínculo neutral, era un vínculo hostil, era un vínculo de enemistad. Alguien puede venir a nosotros y preguntarnos si conocemos a fulano y le decimos, no lo conozco, no sé quién es. Y después pueden preguntarnos si conocemos a otra persona y decimos, sí, lo conozco, pero no quiero saber nada con esa persona. Mejor perderlo que encontrarlo. La primera persona es un desconocido. La segunda no es un desconocido. Pero a la segunda persona no la queremos ver, no queremos saber nada con esa persona. Los hombres conocen a Dios. Dios no es un desconocido para los hombres. Pero los hombres son hostiles hacia Dios y no quieren saber nada.
Si quisiéramos relacionarnos con Dios, si quisiéramos tener un vínculo con Él, obedeceríamos sus mandamientos, seríamos obedientes. Pero Pablo dice en el versículo 21, ustedes estaban ocupados en malas obras. Ocupados en malas obras, ocupados en hacer lo contrario a Dios. Y eso eran los colosenses, y eso eras vos, y eso era yo antes de Cristo. Mi querido hermano, ¿con cuánta frecuencia te detenés a pensar la distancia que te separaba de Dios? ¿Con cuánta frecuencia nos ponemos a recordar cuán alejados estábamos de Dios? ¿Con cuánta frecuencia pensamos en cuán imposible era resolver nuestra hostilidad entre Dios y nosotros? Pero en el versículo 22, ahora Pablo se mueve al presente y les dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Ahora en el presente, dice Pablo, por medio de Cristo, ustedes están reconciliados con Dios. Ustedes ya no están alejados de Dios. Ya no son enemigos de Dios, ya no son hostiles a Dios. Y Dios tampoco es hostil con ustedes, sino que lo que ahora los une es un vínculo de reconciliación. La cruz, hermanos, es ese lugar donde Dios te ofrece un tratado de paz para que vuelvas a estar a cuentas con Él. Y esa reconciliación no es tu iniciativa, no es mi iniciativa, es la iniciativa de Dios. Ahora Dios, dice Pablo, Él los ha reconciliado y es su Hijo el que pagó el precio. No se trata de nosotros, se trata de su iniciativa. Y la reconciliación que Él ofrece no se parece en nada a la reconciliación que los hombres planean en este mundo. Cuando las naciones terminan una guerra en este mundo y hacen un tratado de paz, la nación que se equivocó tiene que pagar grandes indemnizaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania tuvo que pagar grandes indemnizaciones a todo el mundo, porque Alemania inició la guerra, porque ellos crearon la hostilidad, porque ellos destruyeron la relación con todo el mundo, y el mundo les hizo saber que el que las hace las paga. Pero con Dios no es así. Nosotros deberíamos pagar y Dios es el que paga. Nosotros deberíamos restaurar y Él es el que restaura la relación. Nosotros deberíamos sufrir las consecuencias por nuestra hostilidad y es Cristo el que muere en la cruz. Ahora Dios los ha reconciliado en Cristo y no hay más indemnizaciones. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el día en el que vos y yo estemos delante de Dios en el juicio final? Continúa diciendo Pablo en el versículo 22, a fin de presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. La obra de Cristo es tan suficiente, es tan completa, es tan segura que un día vos y yo vamos a estar delante del Dios del universo y Él va a mirarnos y va a decir, ese hombre es santo y es aceptado en mi presencia, es puro y yo lo recibo. El apóstol utiliza vocabulario del templo, vocabulario que se utilizaba cuando los sacerdotes traían animales puros, sin mancha, sin defecto, delante de Dios. Y él dice, así es como Cristo te hizo, así es como Dios te ve, puro, aceptable. Pablo también utiliza la imagen de un juez y dice, delante de la corte de Dios, sos irreprensible. Dios no tiene reproches contra vos. Dios no tiene acusaciones. La reconciliación es completa.
completa. Ahora, como si eso fuera poco, todavía no hemos terminado y nos falta decir algo más. Y es que por medio de Cristo somos transformados y crecemos y maduramos y cada día somos menos hostiles a Dios y cada día nos ocupamos menos en malas obras. Y cuando llegue ese día en el que Dios delante de su presencia diga: Manuel es justo, Manuel es santo, Agustín es santo, Gustavo es santo, cuando Él te vea en ese día, Él va a ver a una persona no solo declarada santa, sino transformada por Cristo. Una persona que se parece más a Cristo, una persona que por medio de Cristo se ocupó menos en malas obras y dejó de ser hostil a Dios. Y cada día creció por la gracia que Cristo le suministró. ¿Acaso necesitamos algo más aparte de Cristo? ¿Acaso te falta algo aparte de Cristo? Tenemos una reconciliación completa. Tenemos una reconciliación completa. Lo que Él hizo en la cruz es completamente suficiente para reconciliarte con Dios. Y lo que Él continúa haciendo dentro tuyo es completamente suficiente para transformarte, para hacerte crecer, para hacerte perseverar, para hacerte llegar hasta el final, para presentarte un día delante de Dios sin mancha, sin arruga, santo y irreprensible. Este es el mensaje del Evangelio. Tenemos reconciliación completa con Dios por medio de Cristo. ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Creíste en Cristo? Ahora, si lo que nosotros tenemos en Cristo es suficiente, la segunda verdad de esta mañana la encontramos en el versículo 23, y es la siguiente: permanezcamos en Cristo. El primer punto de esta mañana fue que tenemos reconciliación en Cristo. Por tanto, en segundo lugar, permanezcamos en Cristo. El versículo 23 dice lo siguiente: esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En el versículo 24, Pablo termina diciendo que la única condición para que esa obra de reconciliación que Cristo comenzó termine y sea completada es que nosotros permanezcamos en la fe, bien cimentados y constantes. Que vos y yo estemos firmes en la fe, bien cimentados y constantes. Si ustedes se afirman, si ustedes son constantes, Él va a completar la obra, dice Pablo. Y este es el momento en donde vos y yo pensamos que tenemos que hacer algo. Este es el momento en donde vos y yo pensamos: ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué necesito aparte de lo que Cristo hizo? No, el texto no dice eso. El texto no dice eso. Lo que Pablo dice es que te permanezcas sin moverte de una esperanza que ya tenés. Sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. ¿Cuál es la esperanza, Pablo? La esperanza es que Cristo ofrece una reconciliación completa. ¿Y qué tengo que hacer para perseverar? Cree que Él te ofrece eso y no te muevas de creer eso. Cree que su obra en la cruz es suficiente para reconciliarte y cree que su vida dentro tuyo es suficiente para transformarte. Créelo, permanece creyendo que no necesitas nada más y vas a estar firme y constante.
Y cuanto más creas, más firme. Y cuanto menos creas, y cuanto más busques algo aparte de Cristo, más vas a comenzar a perderte. Este es un texto que habla de la perseverancia, pero no primariamente de lo que tenemos que perseverar haciendo. Hay otros textos que hablan de eso. Este texto habla de que debemos perseverar creyendo, que tenemos una esperanza que es suficiente en el Evangelio. Qué ilógico es querer algo más aparte de lo que Cristo ofrece. Cristo ofrece seguridad completa. Él ofrece estabilidad. Él ofrece confianza. Él ofrece una reconciliación que no necesita agregados. ¿Por qué buscamos algo más? ¿Qué necesidad tenemos de confiar en algo más si Él puede limpiarnos y reconciliarnos delante de Dios? ¿Por qué buscamos algo más si su vida en nosotros puede hacernos perseverar, hacernos crecer, hacernos madurar, hacernos llegar hasta el final del camino? ¿Por qué querer descansar en algo más si lo tenemos todo en Cristo? Pablo nos dice, solo manténganse confiando en Él, sin moverse de la esperanza del Evangelio, que es Cristo. Ahora, sin embargo, muchas veces nos movemos de esa esperanza. ¿Cuándo nos movemos de la esperanza del Evangelio? ¿Cuándo comenzamos a alejarnos de la esperanza del Evangelio? En primer lugar, cuando empezamos a confiar en algo aparte de Cristo para obtener nuestra reconciliación. En ese momento nos estamos moviendo de la esperanza del Evangelio. Y podemos leer a Pablo y decimos, Pablo, pero yo creo que Cristo es lo único que me salva. Yo creo que no necesito nada más aparte de Cristo. Yo entiendo que no es por mis méritos, es por lo que Él hizo. Sí, hermano, pero mañana, cuando peques y pienses que Dios te ama menos y sos menos aceptado delante de Él, vas a estar alejándote de la esperanza del Evangelio. Y vas a estar confiando en tus obras. O mañana cuando ores la Biblia, cuando leas la Biblia y ores y vengas a la iglesia y pienses que ahora Dios te acepta más porque estás viviendo correctamente, vas a estar alejándote de la esperanza del Evangelio. Cuando pienses que sos superior a tus hermanos porque sos un poco más santo y que sos más aceptado delante de Dios porque vivís un poco mejor que los otros, vas a estar alejándote de la esperanza del Evangelio. Cuando descalifiques a tus hermanos y pongas cargas sobre sus hombros y los hagas sentir culpables por sus fallas, en vez de hacerlos confiar en que pueden tener reconciliación en Cristo, vas a estar alejándote de la esperanza del Evangelio. No se muevan, dice Pablo, permanezcan en Cristo. Ahora, de la misma manera, siempre que busquemos crecer, que busquemos madurar, aparte de conocer a Cristo, vamos a estar moviéndonos de la esperanza del Evangelio. Una esperanza que nos dice que Él es suficiente. Cualquier invitación a crecer y a perseverar en la vida cristiana tiene que ser una invitación a perseverar en Cristo, nutriéndonos de Él. Nosotros estamos unidos a Él. Crecer como cristianos es crecer arraigados en Cristo. Es un deseo sano querer crecer. Es sano que estés inquieto si en tu vida hay cosas que están mal. Está bien que quieras ser más maduro en tu fe. Está bien que quieras desarrollar tus dones. Está bien que quieras poner a muerte todos tus pecados. Está bien que quieras ser más útil para Dios. Está bien que quieras ser un buen cónyuge, un buen hijo, un buen representante de Cristo en todas las áreas de tu vida. El problema es cuando eso lo buscas aparte de Cristo. Él es la respuesta a todos esos deseos. En Él se encuentra el crecimiento.
Crecemos cuando buscamos más de Cristo, cuando conocemos más a Cristo, cuando hablamos más con Cristo, cuando hablamos con nuestros hermanos de Cristo, cuando leemos las palabras de Cristo, cuando le pedimos a Cristo que nos libre de nosotros mismos. Es ahí cuando crecemos. Y cualquier experiencia propuesta que te invite, que te proponga a crecer aparte de Cristo, te está invitando a alejarte del Evangelio. J.L. Packer, el ministro inglés que nos dejó hace un poco más de un año, dice que en la matemática del Evangelio, querer sumarle a Cristo es igual a 0. Le sumás a Cristo y te quedas sin nada. Te movés de la esperanza del Evangelio, dice Pablo, y no es que vas a tener otra cosa, no vas a tener nada. Te movés de Cristo y no vas a tener nada. Eso es lo que dice Pablo. Necesitamos, hermanos, estar preparados para lidiar con cualquier enseñanza, con cualquier propuesta que nos ofrezca plenitud aparte de Cristo. En la zona donde vivo yo, en Granadero Baigorria, pasan muchos vendedores ambulantes. Prácticamente todos los días pasan vendedores ambulantes. Generalmente con mi familia abrimos la puerta, les ofrecemos un vaso de agua, les compramos algo, pero hay un vendedor al que generalmente no le abrimos la puerta, por más de que estemos adentro. No porque tengamos algo con él, pero porque nunca logramos abrirle la puerta y no comprarle algo. No importa si tengo un peso en la billetera, él me va a sacar ese peso que tengo en la billetera. Así que a veces golpea la puerta y siempre dice señora y golpea las manos. Y sabemos que es él y nos miramos y nos quedamos en silencio, esperando que se vaya a la siguiente casa. Porque si abrimos la puerta nos vende lo que quiere vendernos. Hace poco escuché una entrevista en donde un vendedor ambulante dice: nosotros los vendedores logramos que la persona piense que nuestro producto es una necesidad para él. Y creamos inseguridad para que esa persona compre y tenga seguridad. Y necesitamos estar preparados para enfrentar cualquier oferta que nos ofrezca seguridad, aparte de Cristo, que nos haga sentir que fuera de Cristo estamos incompletos, que lo que ya tenemos en Cristo no es suficiente. Charles Screeney, un pastor inglés, propone una serie de preguntas que podemos hacernos para evaluar aquello que nos están ofreciendo. Y la primera pregunta es la siguiente: ¿esto que me estás ofreciendo es Cristo? Charles Screeney dice: si es Cristo, cómpralo todo. Pero si no es Cristo, no compres nada, no comercies. Yo te recomiendo este libro que habla sobre tal tema que va a hacerte cambiar tu vida cristiana para siempre. Te va a dar lo que ahora no tenés. ¿Es Cristo? ¿Me habla de Cristo? ¿Me acerca más a Cristo? Yo te invito a esta conferencia que viene tal predicador y que te va a volar la cabeza porque dice cosas que nunca escuchaste. ¿Es Cristo? Lo que vos necesitás, Manuel, es una experiencia sobrenatural, un segundo avivamiento en tu vida. Necesitas hablar en lenguas, necesitas emborracharte con el Espíritu Santo. ¿Me va a acercar a Cristo? ¿Me va a dar más de Cristo? Si la respuesta es sí, entonces lo quiero. Si la respuesta es no, entonces no lo necesito. Screeney dice, en segundo lugar, ¿esto que me estás ofreciendo ya lo tengo en Cristo? Si lo tengo en Cristo, entonces no lo necesito. Esa sabiduría que me estás ofreciendo, ¿ya la tengo en Cristo? Entonces no la necesito. Ese poder para vencer mis pecados, ¿ya lo tengo en Cristo? Entonces no lo necesito. En tercer lugar, dice Screeney, si compro esto que me estás ofreciendo, si yo compro eso que vos me estás dando, ¿reduciría la suficiencia de Cristo? Si acepto esto, ¿estoy diciendo que Cristo no es suficiente? El mundo está lleno de religiones que alaban a Jesús,
que consideran a Jesús como un maestro. La pregunta es si Cristo es todo para ellos o no. Los musulmanes creen en Jesús y muchos de ellos hasta leen a Jesús y lo consideran un profeta, pero ellos dicen que la sabiduría que necesitan se las da Mahoma. Cristo no es suficiente para ellos. Si estás en esta mañana acá y sos católico, quizás pensás que necesitas de las oraciones de los santos, de la intercesión de María, de la comunión. En tal caso, Jesús no es suficiente para reconciliarte con Dios y necesitas algo más. Pero la buena noticia es que Él no te pide nada. Él te pide que creas que su muerte por medio de su cuerpo te reconcilia para siempre, que su vida te transforma y que Él puede presentarte santo, sin mancha, irreprensible, delante de Dios. No necesitas nada más. Por último, dice Screeney, ¿esto que me estás ofreciendo va a alejarme de Cristo? ¿Va a entretenerme con algo que me aleje de Cristo? De ser así, tampoco lo quiero. Él nos ofrece una reconciliación completa, suficiente, segura. Esa es la esperanza del Evangelio y no queremos nada más. Él nos salvó, Él nos salva y Él nos va a salvar. Él nos limpió, Él nos sigue limpiando y Él nos va a seguir limpiando siempre. Solo confiamos en Él. Comenzamos hoy a la mañana escuchando las palabras de Spurgeon y preguntándonos por qué. ¿Por qué necesitamos estar cerca del Evangelio? ¿Por qué necesitamos recordar el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio no tiene que ser algo simplemente en el principio de la vida cristiana? La respuesta es porque el Evangelio te ofrece la única esperanza que te reconcilia con Dios. El Evangelio te recuerda que Cristo te ofrece reconciliación completa y el Evangelio te recuerda que Cristo en vos te ofrece transformación completa. Spurgeon, el 20 de marzo, continuó su sermón diciendo estas palabras. Cito: hace algunos años yo recibí instrucciones de mi Señor de estarme al pie de la cruz hasta que Él viniera. Dice Spurgeon, no ha venido aún, pero estoy decidido a esperarlo aquí hasta que Él venga. Si yo, dice Spurgeon, desobedeciera las instrucciones de mi Señor, si yo abandonara estas simples verdades que han servido de instrumento para convertir a tantas almas, yo no sé cómo podría esperar su bendición. Concluye Spurgeon y dice, aquí estoy, pues, al pie de la cruz, repitiendo la misma vieja historia. Yo amo hablar de Cristo, del Cristo que murió, que me amó, que vivió por mí, que se entregó en sustitución por los pecadores. La esperanza del Evangelio es que Cristo es suficiente, que su reconciliación es completa y que lo único que espera Dios de nosotros es que permanezcamos confiando en Cristo, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Oramos al Señor. Padre, por medio de tu palabra podemos oír la voz de Cristo, como dice la canción que nos llama y que nos dice que todo cuanto necesitamos lo tenemos en Él. Enseñanos, entrenanos, capacitanos para confiar solo en Cristo, para creer que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para reconciliarnos y para creer que lo que Él sigue haciendo en nosotros, por nosotros,
es suficiente para transformarnos. Que nuestras vidas solo confíen en esa esperanza del Evangelio y en nada más. En su nombre oramos. Amén.